comento que no es para nada superficial, se intenta ser lo más serio posible. Y quedamos pues en discutir tres temas, ¿sí? La evolución de la imagen del profeta, el lugar social del profeta y la pregunta que planteaba Lourdes es ahora quién vendría a ser el profeta hoy, pues, ¿sí? ¿Algo que quieran añadir? O algo que quieran comentar o preguntar en relación a la presentación y también a los temas de discusión. Si su micrófono no está muy bien, lo pueden escribir, ¿sí? Bien. Eh, Solamente para probar, si todos están escuchando, ¿sí? Me logran escuchar, ¿verdad? Sí. Ah, ya, genial. Bien, hay un PPT de literatura profética que lo pueden abrir. Básicamente yo les quiero mostrar lo siguiente en ese PPT, ¿sí? Que es sobre la imagen del profeta y básicamente la función del profeta en la historia, ¿sí? De los pueblos en general. Todas las culturas han tenido una imagen del profeta, ¿sí? Es el vidente, ¿sí? En algunas culturas se los puede llamar el chamán, pues, ¿sí? Es aquel que tiene esa sabiduría para aconsejar o resolver problemas. En las culturas antiguas, especialmente en la de Israel, aparece la figura del vidente, ¿sí? El adivino, que está pues en primera de Samuel, ¿sí? Que es una figura bastante antigua y común en varias culturas. ¿Sí? El oráculo de Delfos, no sé si han escuchado del oráculo de Delfos, Sí, ya pues ese es una especie de, de fusión profética, ¿sí? Que básicamente era eh, eh, un consejo si a tal cultura le iba bien en una guerra, ¿sí? en una expedición. Pues, ¿sí? Entonces el oráculo de Delfos, que habían lugares específicos y geográficos, siempre eran en el monte, ¿sí? En los cerros, ¿sí? Cumplía esa función de la evidencia, que Israel no es ajena, también comparte esta función de adivinación del profeta, ¿sí? El profeta entonces pasa por todo un proceso, ¿sí? de transformaciones, ¿sí? En su función. Está acompañado también en el proceso de definición y redefinición de la nación del Israel bíblico, ¿sí? Lo acompaña. claro. Lo que Lourdes menciona en ese esquema, primero es el vidente, eh, que no necesariamente tiene que ver con una época histórica, porque también, también esa función va a acompañar en la época de Jesús también existía esa percepción del profeta como un vidente, ¿sí? Cuando Ujú. eh, en Juan 4, ¿sí? La misma samaritana dice, ¿acaso tú eres profeta para adivinar que tuve 5 maridos? ¿Sí? Aparece la palabra profetez. Existe esa asociación de la evidencia, y es una asociación popular, pues, ¿sí? A diferencia con una función profética más oficial, ligado a la realeza, ¿sí? Pero esto de la evidencia, que también el autor menciona de que existen teorías sociológicas en las cuales se asocia al profeta con lo chamánico, ¿sí? Que es real, va, o más bien expresa esas culturas populares, ¿sí? Que tuvo los inicios de la función profética. Eso era, pues, ¿sí? Adivinar la suerte, especialmente de las personas o los grupos culturales y sociales que comandaban, pues, ejércitos, ¿sí? Y el vidente, que es un tipo de profeta, ofrecía sus servicios de adivinación, pues, ¿sí? Vinculados obviamente en un momento de la historia
al- a la familia real, pues, ¿sí? Quienes buscaban una especie eh, de suerte, ¿sí? En sus peregrinajes bélicos. Eh, no vamos a ver el tema de la otra imagen del discurso del Mesías, sino eh, lo, uno de los cambios significativos en la función del profeta es entenderlo como una voz crítica y social del poder. Eso es bastante nuevo, ¿sí? Que tiene que ver con la justicia. Es decir, que esta función del profeta estaba reducido a la evidencia, ahora pasa a una función pues eh, una conciencia ética de los reyes. ¿Por qué de los reyes? Porque esta función ética de los profetas se encuentra en Babilonia. En el PPT que les acabo de adjuntar están las cartas De Marí. de Marí, ajá, que es del 1700 y tanto, donde aparece el profeta asociado al poder. O sea, le ofrece servicios, ¿sí? Quiere decir que este personaje, esta institución de los profetas, ya era bastante antigua, ¿sí? Claro. Y que su función ética aparece ya en Babilonia mucho tiempo antes que la función ética y política de los profetas en el siglo VIII antes de la era cristiana, ¿sí? En el PPT están unas cartas que son las cartas de Mario, ¿sí? Ujú. Eh, yo voy a leer dos, a ver, sí, yo les voy a leer, pues, ¿sí? Como que lo pueden ustedes ahí descargar en sus computadores, ¿sí? Sí. Dice Simrilin, rey de Mari, de Mocanizum, funcionario de Mari, ¿sí? Después que ofrecí, es una carta obviamente, ¿sí? Después que ofrecí el sacrificio a Dagán por la salud del rey, un profeta, Apilum de Dagán, en Tutu se puso en pie y me dijo, Babilonia, ¿qué piensas que estás haciendo? Te abatiré como un pájaro con una red, te entregaré a ti y a tus 7 coaligados con todos tus países a Ujú. Simrilín. Qué interesante. Y otra carta también dice de Simridim, rey de Mari, de Nur Sim, funcionario de Mari. Se ha escrito repetidamente el rey sobre la donación de ganado que prometió el santuario de Adu, su dios. Adu, el dios de Callazo, está aún esperando el ganado que le prometiste. El profeta Apilum de Adu, dios de Alab, me ha dicho, soy Adu, tu dios, soy el dios de Alab, que te ayudé a recuperar el trono de tu padre. ¿Alguna vez te he pedido demasiado? Escucha el grito de tu pueblo cuando sufres injusticia. Hazles justicia, haz lo que te pido y lo que he escrito. Obedece mi palabra, protege el país, defiende al Estado. Ujú. ¿Qué les parece? Desde aquellas épocas eran críticos, ¿no? Ya los Sí, profetas sí, sí, tomaban sí. una posición. Ujú, ujú. Y este es en Babilonia, ¿sí? Ojo que eh, son profetas hasta cierto punto privilegiados porque son funcionarios, ¿sí? Son funcionarios de la Casa Real, pero hay un elemento crítico, ¿sí? Ujú. Que es el concepto de la justicia, de buen gobierno. Entonces, para los investigadores del fenómeno del profetismo, que no es bíblico, es muy antiguo, ya aparecen en la cultura babilónica, los consideran como una especie de la conciencia ética de los gobiernos, ¿sí? de los que detentan el poder. Ujú. Distinto a esa imagen del profeta como adivinador, ¿sí? Como vidente, ¿sí? Como aquel que predice. Estas cartas son del año 1740, si no me equivoco, de Babilonia y que muestran que eh, el profeta no era pues una función carismática, sino ya todo un trabajo, ¿sí? Toda una institución. El profetismo hay que entenderlo como una institución social bastante antigua, ¿sí? Eh, Sí.
y que su característica, o la característica que va tomando con mayor contenido, es esta la de una conciencia ética, ¿sí? Que también aparece en el profetismo bíblico. En el profetismo bíblico, el tema de la justicia es central en los profetas del siglo VIII, ¿sí? Especialmente en los profetas preexílicos. Claro. El tema de la Isaías. justicia es central. ¿Sí, Lourdes? Así, esto decía ciertamente, ¿no? Con el tema de las posiciones de todos los profetas mencionaba de ese siglo VIII, con Sí, Isaías y todos sí, ellos sí, que tomaron sí, posición sí, sí, frente al poder, a los reyes. sí, sí, sí. Sí, Amós, Isaías, los primeros capítulos, no todo Isaías, Miqueas, eh, son profetas, unos campesinos. Isaías ya viene de una familia más privilegiada, pero todos son bastante críticos al poder. Ahí habría que investigar cómo estos profetas que vienen de familias privilegiadas asumen una posición crítica, ¿sí? Porque Amós, que es lo que vamos a ver ahora, Amós es un campesino, ¿sí? Por tanto, su formación social y político le va a inspirar, pues obviamente, a una crítica a aquellos que detentan las tierras, ¿sí? De aquella época. Claro, Entonces, con este texto de las cartas de Mari, solamente quiero enfatizar que ha habido una evolución en la función del profeta, pero esa característica del profeta como vidente, hasta el día de hoy pervive, ¿sí? Hasta el día de hoy continúa. Hablar de profeta es hablar de alguien que predice el futuro, es una especie de oráculo, pues, ¿sí? De Delfos, ¿sí? Hasta la actualidad. A pesar de, como dijo Lourdes, tiene que ver con épocas históricas, pero perviven, ¿sí? En su uso popular, ¿sí? El profeta es aquel que predice, pero el profeta también y eso es importante, ¿sí? No existe una sola imagen del profeta, no existe una sola función del profeta, está la otra, que es, me parece, una de las características importantes del profetismo del siglo VIII, el profetismo bíblico, ¿sí? El profeta crítico de la opresión del poder, ¿sí? La voz, es la voz profética, como le llamaban los teólogos de liberación, pues, ¿sí? Eh, bueno, Sandra tiene una pregunta. Sandra dice, nunca había escuchado sobre las cartas del mar y por favor, ¿se puede profundizar cuándo fue descubierto? Sí, a ver, si no me equivoco, fue en el siglo pasado, 1930, por ahí, un poquito antes todavía, creo, estas cartas de mar y Babilonia, ¿sí? Y en la misma ciudad de Mari, ¿sí? Babilonia. No, no son muchas las, las cartas de Sandra, son cartas obviamente escritas por la familia real, como suele ser, pues, ¿sí? Los grandes descubrimientos arqueológicos, en este sentido, de manuscritos, siempre se encuentran en dos lugares, ¿sí? En los templos o en los palacios, ¿sí? Y esta fue también, pues, obviamente, en las casas reales, ¿sí? El, eh, el, así que son cartas que van a representar la expresión de la familia real del año 1740, ¿sí? De Babilonia, y donde uno puede descubrir las instituciones sociales, ¿sí? Que eso es lo más importante ahora de reconstruir la sociología del Babilonia. El, eh, ¿Quién era el autor? Está ahí Sandra, está en la carta, sí, es un rey, pues, ¿sí? ¿Sí? Sinrilín, a quien va dirigido, y quien le escribe es Nur Sim. Está ahí a quienes escriben, a quién va dirigido está. Es lo bueno de las cartas, ¿sí? Se sabe quién es el autor, ¿sí? De quién va dirigido. No
no eran judíos, Sandra, son babilonios, ¿sí? No, no sé cómo llamarlo, eran puros, pues sí. No eran, todavía no aparecen en el 1740 en escena los judíos. Los judíos, tal como lo conocemos, aparece en el siglo V, ¿sí? Eso, ya un paréntesis, ¿sí? La categoría judío y judaísmo nace en el siglo V. Antes, la, los estudiosos de la historia de Israel prefieren llamar los israelitas. Antes del siglo V se los cataloga como los israelitas. Del siglo V, antes de la era cristiana hasta ahora, se cataloga a este pueblo como los judíos, porque en el siglo V se funda realmente la religión judía, el monoteísmo, que es el judaísmo, ¿sí? Antes se prefiere llamar los israelitas, ¿sí? Eh, Bien, vamos a un segundo punto, no sé si tienen preguntas o comentarios. Eh, Hay algo que me parece importante también dentro del profetismo bíblico, que su culmen y prototipo es el siervo pobre, ¿no? Y el sufriente de Yahvé. Ujú, Es un, como que un personaje personal y colectivo y que siempre vemos que está ligado a eso, ujú, ujú, el ujú, tema de los profetas. ujú, ujú, ujú. Sí, como ¿te refieres a siervo de Yahvé? ¿A ese? Ajá, Sí, sí. sí, yo creo que vamos a entrar algo a eso, ¿sí? Mire, otro segundo punto es, que les mencioné anteriormente, antes de en la primera hora, es el lugar social del profeta, ¿sí? Y yo quisiera que veamos algunos textos, básicamente de Amós. Mm, Amós viene a ser unos primeros profetas literarios. Hay una división clásica en los estudios de los profetas, ¿sí? Los profetas preliterarios y los profetas literarios. Los profetas preliterarios vienen a ser pues Elías, Eliseo, Débora, ¿sí? Que no son autores de libros, ¿sí? No aparecen como autores. Y los claro. profetas literarios son pues Amós, Oseas, Joel, que son los primeros profetas, ¿sí? A estos libros, como son Amós, Miqueas, Joel, se los clasifican como profetas menores, no porque no sean importantes, sino que en cantidad pues son minoritarios en comparación a Jeremías y Isaías, ¿sí? Claro. El- Tiene que ver con una cuestión más cuantitativa, por cual se llama profetas menores, ¿sí? No por la calidad. A mí me gustan mucho Miqueas y Amós, pues sí, por su discurso. En relación a Ezequiel es muy interesante porque Ezequiel es un profeta oficial, es un profeta del templo, ¿sí? Él va a argumentar la importancia del templo. Y no me imagino a Amós y Miqueas en esa misma línea, ¿sí? Ellos son muy críticos al poder. Miren, Amós, yo quiero leerles algunos textos de Amós, ¿sí? Amós 7:14, aparece un poco la biografía de Amós. Amós 7:14 dice, pero Amós respondió a Amasías diciendo, no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y cultivador de sicómoros, ¿sí? Eh, en Amós 7:14 es interesante porque Amós no quiere que se lo clasifiquen como profeta. Y Amós es clasificado como profeta, pero en ese verso él no desea ese tipo de clasificación, ¿sí? Y tenemos que preguntarnos por qué. En el capítulo 1, Amós 1:1, dice, palabra de Amós, uno de los pastores de Tecoa, Ujú. y es un cultivador de sicómoros, es un campesino. Amós es un campesino, o sea, yo no soy profeta ni hijo de profeta, quiere decir que ya existía, pues se heredaba esa función eh, social que son los profetas, pero él no quiere
que lo asocien con los profetas. Es un pastor, es un campesino. Eso es muy curioso, ¿sí? Qué interesante. ¿Por qué no Sí. quiso hacerse llamar profeta, no? ¿Qué pasaba en aquellas épocas Ah, que le sí, diferenciaba que él no quería ser llamado profeta? sí, sí, porque, bueno, uno es que ya existía profetas, la Ujú, institución, vimos de Babilonia, es una institución muy claro, antigua, y el profetismo antiguo está relacionado a la oficialidad y a la familia real, por tanto al poder. ujú, Entonces, lo que va a intentar Amós es que él no va a representar, él no quiere ser representado o que lo asocien a la oficialidad o al poder, sino al campesinado. claro. Entonces prefiere que no lo clasifiquen como profeta. Y es su lugar social. Rosa dijo algo interesante que ya acá desapareció, ¿sí? El pensamiento Pensamiento situado, creo. situado. Sí, Ujú, sí, que claro. eh, Mire, el discurso de Amós 5:12, ¿sí? Yo voy a leer una parte del discurso de Amós. Yo conozco bien vuestras muchas transgresiones e innumerables pecados. Oprimís al justo, recibís soborno y atropellas a los pobres en la puerta. ujú. Un poquito más arriba. Ahora pues, por haber violentado al indigente, exigiendo el tributo del trigo, aunque edifiquéis casa de piedra labrada, no habitaréis en ella, aunque plantéis viñas escogidos, no beberéis su vino. Que está en Amós 5, 12 en adelante, ¿sí? En el mismo capítulo 5, digamos, hay de los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Son, son es un discurso de defensa al oprimido, ¿sí? Claro. Así dice Jehová, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ay, ay, y llamarán al labrador a duelo y lamentación a los que sepan endechas, en todas las viñas habrá llanto, ¿sí? Es su discurso cuestionador, pues, ¿sí? El capítulo 3 dice, proclamad por los palacios de Asdod, decid en los palacios de Egipto, reunidos en los montes de Samaria, ved el tumulto en medio de ella, las opresiones en su interior, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesoran en sus palacios frutos de rapiña y de saqueo. El capítulo 4, oí estas palabras, oh vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimen a los débiles, que quebrantan a los pobres, etcétera, ¿sí? Entonces, Amós es el primer profeta literario, es un profeta del sur, de Tecoa, es un pueblo al suroeste de Jerusalén, es una aldea, y migra al norte para cumplir la función profética, crítica al poder. Habla de palacio de marfil, pues, el reino del norte está en su esplendor, eh, pero que oprimen al pobre. ¿Quién es el pobre para Amós? Obviamente campesino. Acá hay una pregunta de Liz, dice, ¿quiénes podrían ser profetas? ¿Quiénes autorizaban la labor profética? ¿Sí? Ah, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta, Liz. Le vamos a dejar a Lourdes que que lo conteste. ¿Quiénes podían ser profetas y quiénes autorizaban la labor profética? Hay una clasificación que hace, bueno, que no es de SICRE, ¿verdad? Que es los profetas periféricos y los Sticker. profetas centrales, ¿sí? Ajá, sí. Y esa me parece una buena clasificación, ¿sí? Hay profetas periféricos que no heredan la función porque la función se hereda. Ajá. En la antigüedad, pues, el estatus se hereda, ¿sí? Es hereditario. Eh, Sí, algo Teníamos que, no sé si sí, puedo, sí, sí, sí,
algo importante que me parece en función a esta pregunta que dice la compañera, dentro de las profecías centrales, pues justamente mencionaba, ¿no? Como que los profetas centrales pertenecían a una clase social, parte del Estado, gobierno de aquellas épocas. Sin embargo, en épocas de conflictos sociales internos, yo lo doy una mirada así, ¿no? Aparecían desde la periferia social, desde diferentes contextos, estos profetas periféricos que daban otra perspectiva, y su perspectiva justamente estaba muy relacionada con el poder, cuestionando críticamente al poder que se daba dentro de este gobierno. Que lógicamente no de ellos muchos eran reconocidos como parte de las profecías centrales, no eran reconocidos, pero tenían la validez social dentro de ese contexto. Entonces, como que hay dos características de lo que significa ser profeta, de acuerdo al Estado y de acuerdo a lo socialmente reconocido, ¿no? Y es muy difícil poder decir quiénes son los profetas, siendo este caso, porque es probable que la Biblia no nos cuente todas las historias de muchos profetas más que existían en esos contextos, incluido mujeres, que invisibilizaban, y por las características que tienen cada profeta, pues es poco probable definirlos, que estos eran los profetas. Pero sí sabemos de que en aquellas épocas el gobierno reconocía quién eran los profetas. Incluso el de aquellas épocas, pues decía que existía falsos profetas, porque solamente tenía que existir un profeta, ¿no? Y todo lo demás que aparecía eran falsos, salvo en aquellos contextos justamente de conflictos y de guerras. No sé si por ahí intento no, muy bien, hacer un análisis. genial, genial, sí. Esa clasificación de profetas periféricos y centrales es fundamental, ¿sí? Amós viene a ser un profeta periférico, ¿sí? Él no tiene reconocimiento oficial. Si ustedes revisan en Jeremías él se enfrenta también a otros profetas. O sea, ya existía una institucionalidad profética central y existían también los periféricos, ¿sí? Que su reconocimiento era más popular, pues, ¿sí? De la gente que ellos representaban. Amós, Miqueas, que son profetas campesinos o del campo, vienen a ser estos profetas periféricos que ellos cuestionan duramente la riqueza y el poder de los gobernantes, ¿sí? Porque ese poder y esa riqueza provenía de la expropiación y abuso. ¿Quiénes actualizaban la labor? Pues si son los profetas centrales, como dijo Lourdes, pues obviamente es su mismo estatus, ¿sí? Y los otros, Miqueas y, y Amós, si están en el canon, si han quedado en el canon, es porque ha habido un reconocimiento popular. Eso hay que recordar, ¿sí? Muchos de los libros que han integrado el canon y que son críticos, ¿sí? Están en el canon porque han sido reconocidos y usados popularmente. Y se acepta por ese reconocimiento popular, pues, ¿sí? Y Sandra, no sé si puedo Lourdes, hacer hay una una pregunta de consulta de Sandra. eso. Sí. Ah, ya. Sí, Lourdes, hay una pregunta de Sandra que te pregunta a ti, dice, ¿los profetas agrarios son secundarios? ¿Los principales son citadinos y oficiales por reino? Eh, bueno, hay algo ahí sí lo tendría que responder el profesor, porque de lo poco de lo que le he leído, entiendo yo que si se refiere a los profetas agrarios, se refiere a los campesinos y todos ellos, lógicamente, como usted mencionaba, no son los profetas de la periferia, que tenían otras características y otros contextos de clase, también referente a sexo, también yo lo pondría a las mujeres como, por ejemplo, profetas periféricas, ¿no? Y los profetas centrales eran, lógicamente, aquellos reconocidos eh, por, eh, por la época, por el gobierno de aquellas épocas. Sí, Sí. sí, No sé bien. y yo quería preguntar por ahí, un poco me planteaba el hecho que me olvidé hace rato mencionarlo, es Bien.
la importancia de estos profetas periféricos, y no sé si me estoy equivocando, pero lo planteo, que la construcción del movimiento profético surge con estos Sí, profetas periféricos, ¿no? La construcción sí. de ese movimiento que un poco que tiene que ver con esa inspiración, sus formas, sus gritos, su mística, los símbolos, las personas, su sentido de lo que es Dios Sí, y sentido de lo que representa el otro, la relación del poder y todo eso, y la lucha social. Creo que es lo que más sí, interesante es generar esos cambios y trasladando un poco a la actualidad, un poco lo analizo, digo, y mediante estos movimientos proféticos y en la actualidad, ¿no será que cambió ya la perspectiva de lo que significa el movimiento profético de antaño, sino ahora ya son los movimientos sociales quienes vivimos un auténtico renacimiento ujú, espiritual, ujú, por así llamarlo, porque tenemos un contexto de lucha social, ¿no? sí, Antes los movimientos sociales no eran considerados con este proceso. No sé, lo llevo al debate. sí, sí, sí. Y A ver, ahí nada más me quedo. para ordenar un poco las ideas, bueno, Ajá. mis ideas, ¿sí? Que hay mucha cosa interesante que han planteado también, Liz, que vamos a hablar, ¿sí? El, sí, ya lo que se instaura con Amós es un tipo de profecía, ¿sí? Un tipo de movimiento profético, porque ya existía la institución de los profetas, que son como Sandra lo menciona, es una buena comparación, son como los asesores. Aún si analizan las cartas de Mari, los profetas son los consejeros éticos de la realeza, ¿sí? Que son los profetas oficiales, obviamente privilegiados, pues, ¿sí? Pero este movimiento de Amós que trasciende lo ético, porque hacen una crítica al poder, cosa que los profetas oficiales no hacen. Los profetas oficiales lo que buscan es una conciencia ética en relación al mismo gobierno, pero Amós, Miqueas, la primera parte de Isaías, ¿sí? Después hay una variación, sí son críticos al poder, son eh, como una especie de analistas de la estructura de poder, ¿sí? Porque Miqueas, Amós, eh, no solamente se centran en los abusos de la violencia subjetiva, sino en la violencia estructural. Eh, Identifican aquellos que tentan el poder, que son la causa del poder, que es el gobierno y también los sacerdotes, ¿sí? Miqueas es durísimo. Miqueas ataca al poder político y al poder religioso, ¿sí? Como dos aliados en la opresión y expropiación de tierra de los campesinos. Miqueas es más claro en el tema de la defensa de las tierras, ¿sí? Eh, sí, pues yo creo que lo de Liz y lo de Lourdes coinciden, ¿sí? Hoy, ¿quiénes son hoy los profetas? Eso me parece lindísimo, ¿sí? Pienso, hay que ubicar a los profetas ya fuera del espacio religioso, ¿sí? Definitivamente. Máxima Cuña viene a ser como este tipo de corriente profético de Amós y de Miqueas, ¿sí? Se enfrentan, bueno, igual que Amós y Miqueas, Amós es expulsado, ¿sí? En el capítulo 7 de Amós es expulsado, se enfrenta solo al poder y bueno, le va mal. Y Máxima también pues, se enfrenta solo a un poder inmenso, ¿sí? Yo creo que Liz sí, yo creo que tienes razón, que son los Máxima como representante también de los movimientos sociales. eh, Me parece que ahí tenemos que identificar la voz profética en esos lugares, ¿sí? Sandra dice, los profetas centrales eran asesores políticos oficiales que gozaban, sí, de credibilidad por el reino. Qué fuerte para ellos si realmente podían ser críticos con el poder opresor, si participaban en los banquetes. Qué complicado para ellos. En cambio, pienso en los profetas periféricos como los curíes, monjas y los liderazgos evangélicos en movimientos sociales. En Perú, por ejemplo, quienes impulsaron y siguen detrás empujando la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza. Sí, 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 no, parece muy buena las reflexiones en relación a entender esa voz profética hoy.
Pero Sí, algo que, no sé si puedo hablar, sí, algo que sí. también me parece interesante, o bueno, un poco lo que dice Sandra, en definitiva, los profetas, trayéndolo un poco a la actualidad, pues hablamos de aquellos que buscan luchar contra la pobreza, sobre todo Ujú. buscando justicia, pero si lo relacionan con los antiguos, se enfrentaban directamente al poder. Y cuando Sí, hablamos de mesas de concertación, de lucha contra la pobreza, estas mesas generalmente están en alianza con el gobierno. ya, entonces, ya, Entonces, ajá. por ahí tenemos también que analizar que probablemente hay diferentes corrientes, movimientos Sí, proféticos, ¿no? Y sí, ponernos, posicionar de qué movimiento, de qué lado estamos como personas, de qué lado del movimiento profético en este contexto, con un pensamiento situado, como decía Rosa, ujú, nos colocamos ujú, ujú, frente a sí, ¿Es sí, negociable los derechos? Por ejemplo, en este caso dentro de la mesa de concertación contra la pobreza, que al menos aquí la experiencia en Lambayeque, siento que es un espacio para que, ¿no? ujú, Pero ir por otro lado es la firme posición, por ejemplo, de Berta Cáceres, de ujú, Máxima Cuña, frente a un sistema, más allá creo que es el frente a un, más que a un gobierno, es a un sistema de ujú, opresión, ujú, y que en aquellas épocas también se daba, ujú, un sistema de vida que oprime al pueblo. sí, Entonces, la búsqueda de la libertad y la justicia de ese pueblo requiere pues justamente de posicionamientos dentro de los movimientos proféticos. ¿De qué lado? sí, sí, pues tiene que ser imágenes de profetas, ¿sí? Eh, el profeta periférico termina en los textos bíblicos expulsado, pues, ¿sí? Eh, no termina bien, pues, ¿sí? Miqueas no termina mal, Amós es expulsado, ¿sí? El profeta central eh, es, es crítico no tanto al poder, sino a la forma como se ejecuta. Y claro, hasta ahí no, no, es, es difícil que el profeta central logre una crítica mayor y estructural, cosa menciona así por el pensamiento situado, pues obviamente viene de una familia así, con una conciencia, no sé si llamarlo en actualidad medio progresista, ¿sí? Pero su posición social y su formación política de privilegio le va a limitar, vamos, hasta cierto punto se entiende, ¿sí? Pero los profetas periféricos sí, eh, su discurso es muy confrontativo al poder, ¿sí? Por ejemplo, Miqueas dice, hay de maldades y traman iniquidad en sus camas, que al clarear la mañana las ejecutan con el poder que tienen en su mano. Codician campos y los arrebatan, codician casas y se apropian de ellas. Oprimen al varón y a su familia, al hombre, ¿sí? Sus magistrados juzgan por soborno, sus sacerdotes adoctrinan por la paga, adivinan por dinero. Está, está acusando a cómplices de sacerdotes, reyes, y también Miqueas cuestiona a otros profetas, así que es en lo 3. Ya existen funciones proféticas, ¿sí? Y esa clasificación central y periférico es fundamental para entenderlo, pues, ¿sí? Miqueas y Amós vienen a ser estos profetas periféricos que se enfrentan también a otros profetas, ¿sí? Que representan hasta cierto punto el poder. Entonces, este segundo punto es importante, ¿sí? Ubicar el lugar social del Dios y del profeta, ¿sí? Eh, a la hora de analizar los textos, ¿sí? Ezequiel, ustedes leen Ezequiel o Isaías, el capítulo 45, como decimos la semana pasada, son proféticos que hasta cierto punto legitiman el poder. Para Isaías, el rey de Persa es el Mesías, y para Ezequiel, Ezequiel le dedica a la construcción del templo. Es un promotor del templo, ¿sí?
cosa que para los profetas periféricos sería difícil de legitimar, ¿sí? Porque el templo es un representante de un poder eh, opresor, pues, ¿sí? En relación a los impuestos. El último punto era, que ya lo estamos conversando, ¿sí? No sé si tuviesen comentarios y preguntas, no vamos a ver todos los profetas, hay todo un curso, ¿sí? Básicamente algunos puntos centrales, ¿sí? Del profetismo bíblico. El último punto que discutir, entre muchos, era quién es el profeta hoy, ¿sí? Y que creo que ustedes ya han comentado. Ubicar este tipo de profetismo en los movimientos sociales. eh, Liz ha sido mucho más explícita, así, Máxima Cuña sería, ¿sí? Pues sí, sería genial hacerlo más visible, ¿sí? Desde esa perspectiva de Liz, ¿sí? Porque es una mujer. Jess dice que falta 10 minutos, bueno, sí, falta poco, ¿sí? Eso que quede después como una reflexión, una reflexión mía es, creo que por ahí lo mencioné, ¿sí? Identificar al profetismo, la voz profética, no dentro de los espacios religiosos o eclesiales aún, sino ubicar estos movimientos proféticos fuera de los espacios religiosos y espacios eclesiales. Ahí hay voz profética, ¿sí? O sea, fuera de los espacios sagrados, eh, en esos espacios clasificados como paganos, en términos más fenomenológicos, hay voz profética. Es un tipo de profetismo, utilicemos esa clasificación de periférica, está presente, ¿sí? Sí, dice Richard, muy rápido se va el tiempo. Sandra, sí, yo pienso que ese es, identificar la voz profética fuera de personajes religiosos es un desafío, desde mi punto de vista, ¿sí? Yo pienso personalmente que hay más profecía fuera de la iglesia que dentro de ella, pues, ¿sí? Bien, ¿algo más que quieran comentar en estos 9 minutos para ir finalizando? Solo, Sino Jackson, para si me algunas permites, indicaciones. sí, para dar algunas Sí, indicaciones de cómo sería para la próxima sesión. sí. Nosotros esperamos tener algo más claro, así que esperamos que la plataforma esté mejor, pues sí. Vamos a conversar con el equipo de trabajo en AETE para solucionar el tema de la plataforma, ¿sí? Eh, Cualquier cosa le vamos a estar informando con antelación, pues, ¿sí? Con muchos días con anticipación. Otros estaban muy confiados en la plataforma porque Rosa, Lourdes y Sandra lo ubican en la plataforma. Tienes obviamente esas limitaciones, pero está disponible, pues sí, habilitar la plataforma, pero ahora eh, no funcionó, así que esperamos que solucionar el problema de la plataforma. Si no lo logramos, va a haber otra opción. Esperamos, ¿verdad, Jess? Para Ujú, mañana informarlos, ¿sí? sí. Tener algo Por, claro. por el grupo de WhatsApp podemos estar O algo, comunicándonos, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, pues entonces esperamos a tener ya algo más claro, ¿sí? Y continuar la clase porque falta muy poco, ¿sí? No suspender, aprovechar también, pues, como es la frase, pues sí, quedándonos en casa, ¿sí? Aprovechar o esta modalidad, pues, ¿sí? Bien, Sandra dice que quiere compartir su PPT, así que Sandra lo puedes compartir al WhatsApp, Sandra, tu PPT, digamos. Bien, gracias, si lo compartes, ¿sí? Ella lleva un curso claro, Sandra lleva un curso de profetismo el día jueves, así que comparte su PPT. Bien, quedamos así, lo de la siguiente exposición también lo vamos a ver por el WhatsApp, porque ya no hay mucho tiempo como para conversar, ¿sí?
Nancy y Rosa ya tienen las páginas para la exposición, ¿no? Y es que eso ya sería el último lunes de marzo, ¿sí? Bien, estamos en la última fase. La próxima yo voy a empezar con unas 5 preguntas para que tengan 15 días. Son 5 preguntas de profundización que suelo hacer de algunas lecturas, ¿sí? No es un examen, sino son preguntas que van a ayudar a profundizar algunos temas, ¿sí? Eh, Bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta para ir finalizando. Dice Sandra, aproveché estos días para releer las lecturas en mi casa. Perdonen que me haya ausentado tanto, ha sido un proceso infeccioso. Donde es con el profesor Efraín Barrera, el curso de profetismo. Cariños de talón a todos. Por favor, aislamiento social, vinculamiento emocional. Sí, sí, bueno, hay que aprovechar estos medios, sí. Jess me conoce, yo he sido muy crítico a estos medios, sí, por cuestiones ideológicas, pero al final hay que usarlos, pues, sí. Hay que usarlos, nos ayudan Beneficio. a vincularnos, ¿sí? Bien, entonces Más hasta bien, aquí quedamos, ¿está bien? ¿Sí? sí, somos unas Bien, sugerencias. Y por ahí, para los compañeros, compañeras que no han podido ingresar, vamos a ver la manera cómo puedan participar la siguiente sesión. Y también sería importante escuchar sus voces. Por ahí los que han tenido problemas con el micro, se pueden conseguir un audífono y ver la manera de tenerlo ya sea para la plataforma o para el uso de este medio, para también escucharles, ¿no? Y puedan participar. Y así aprovechamos el tiempo al máximo, que sí, tenemos muy poco, ¿cierto? sí, sí, así que vamos buscando una opción, ¿sí? En estos días. Bien, y esto se ha grabado. Lo estoy grabando y luego vamos a ver cómo lo podemos Ya. compartir. Genial. Entonces, para informar pues a los que no han podido ingresar, sí, especialmente Magno creo que no Sí, pudo. Entonces, si se ha grabado, lo podemos, creo, enviar, ¿sí? Al vamos a WhatsApp ver o la forma. ver la forma. Uh -huh. Así es. Sí. Bien. Entonces, Roxana, Rosa, Liz, Richard, Sandra, acá quedamos. Un abrazo para todas y todos. Bueno, Adiós, gracias. Un abrazo para todos y todas. Chao, nos vemos. cuídense mucho. Chao, chao. Y gracias, profe Gerson, gracias, Isabel, gracias a todos, chicas y chicos. Adiós. Chao, cuídense. Bien.